Hola, muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. En esta ocasión quería traer a colación un tema que no es novedoso ni mucho menos y tiene que ver con el análisis específico de una ciudad en concreto referente a los espacios públicos, aquellos espacios comunes donde usualmente se puede ir a departir, a compartir, etcétera. Es un tema tratado por muchísimos autores y en los cuales se basa este comentario. Por ejemplo, José Ortega Gasset, por ejemplo, Mark Fisher, por ejemplo, Giorgio Agamben o Byung-Chul Han también, que hace un tratamiento de temas similares. Y se refiere a esa a esa privatización de los espacios públicos, de los espacios que pertenecían al común, en este caso de una ciudad. Bueno, Santa Ana, que es la ciudad que está en concreto en este análisis, es donde yo vivo, la que conozco con mayor exactitud, pero creo que es un abordaje que puede ser extensivo a un sinfín de ciudades del país, de Latinoamérica y diría que hasta del mundo, ¿verdad? Y tiene que ver con una lógica abrasiva, con un avance eh, automático del mercado, de los intereses de mercado, que básicamente son autómatas, van, van colonizando cada sector que se le pone encima y lo convierten básicamente en mercancía. Eh, de tal manera que los espacios otrora públicos, aunque El Salvador no es que haya tenido una tradición de espacios públicos tampoco de décadas o eh, demasiado importante. Bueno, San Salvador tal vez sí, Santa Ana no tanto, pero el espacio público tenía esa cualidad de ser, en primer lugar, gratuita, de ser un lugar para la gente, para la ciudadanía del pueblo, de la ciudad, y, y era un espacio de reunión, un espacio de encuentro, básicamente, de la ciudadanía, de la niñez, que va a ser parte del tema que se abordaría, ¿no? Cada vez hay menos espacios públicos en la ciudad. Y por acá hago un recuento, para los que son de acá de Santa Ana podrán reconocer algunos. Creo que de los que están más vigentes son el redondel de la Colonia del Palmar o el estadio, que son, uno es un parque y otro es un estadio. Ambos son municipales y los administra la municipalidad desde hace mucho tiempo. Han tenido una especie de resurgir, aunque si nos fijamos, están en una zona específica de la ciudad, digamos que un poquito en una zona sur poniente, bueno, no, en una zona muy específica de la ciudad. Y bueno, eh, obviamente es factible para ser visitada por solamente ciertos sectores de la ciudad. Hay otros sectores como el sector norte, el sector del centro, el sector, bueno, la nomenclatura no soy tan bueno, pero hay muchos sectores que básicamente quedan excluidos en razón de la distancia, ¿verdad? A no ser que un día específico, un sábado, un domingo, que puedan dar esa vuelta de ir a esos lugares en concreto. Pero en general los parques tienen o suelen tener algún tipo de prejuicio o de prerrogativa negativa, como la peligrosidad, como que incluso que no hay nada atractivo en parques comunes, como por ejemplo Santa Lucía o de Colonia, ¿verdad? Puede ser solamente una cancha sin ningún árbol donde recibir sombra y cuando cae la sombra, que no haya ningún árbol para poder sentarse, para poder departir, ¿verdad? Entonces se vuelven casi que lugares públicos, pero desérticos, en donde no es nada agradable estar. En ese sentido, así como el espacio público ha sido cada vez más privatizado en cuanto a, bueno, ya vamos a abordar el asunto de la privatización del divertimento, por ejemplo. Cómo se divierten los niños, las personas de edades más cortas, ¿verdad? Uno de los más comunes actualmente, y lo he experimentado, lo he vivido, es llevar a los niños a un restaurante a comer algo, una comida que es de baja calidad nutritiva, para que juegue un rato en ese espacio, ¿verdad? En un espacio que por otro lado tiene el diseño casi que de una ratonera, bueno, de un laberinto de ratones, ¿verdad? O sea, una entrada, un pequeño espacio para departir, una salida y esa vueltecita básicamente es el centro de gravedad del juego. El niño va, puede hacer una media amistad
de 40 minutos con alguien, aunque se caiga muy bien, adiós, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es un espacio común. Solo se va a encontrar de manera fortuita si en otra ocasión, dentro de 4 o 7 meses, aunque haya habido una buena conexión de amistad de dos niños, o una niña, un niño, etcétera, se va a ver una o dos veces en el año, con suerte, ¿verdad? Entonces tampoco existe la posibilidad del vínculo y tampoco existe la posibilidad de haber un incentivo a la imaginación, ¿verdad? Porque hay un lugar de entrada, un pequeño camino y una salida. Como repito, siguiendo también los esquemas de pensamiento de otro de los, bueno, un moderno maestro de la sospecha como Michel Foucault, también pareciera ser un espacio de adiestramiento. El divertimiento por el cual pagas también está bajo la lógica de adiestramiento, es decir, aquí entras, aquí salís. Entonces, pero ¿qué pasa con aquellos que no podemos ir muy seguido, con los que casi nunca van, como muchos de nuestra niñez que visitamos tal vez un restaurante, un lugar de estos bueno, muy esporádicamente? Entonces, básicamente quedan fuera del, del derecho o de la posibilidad de divertirse, de jugar, ¿verdad? De establecer algún tipo de vínculo, de pasarla bien, ¿verdad? Les toca básicamente quedarse en la calle en la casa o en espacios menos seguros o poco adecuados para que puedan ejercer su libertad de juego, de movimiento, de correr, físico, etc. Asimismo, también no solamente afecta a niños, también un poco a jóvenes adultos o adolescentes. Por ejemplo, en el caso del juego, del fútbol o del básquetbol, el básquetbol, si bien es un poquito más público porque hay canchas en los colegios y también en colonias, etcétera, sí, quizás es un poco más público, aunque no es tan popular como el fútbol. Pero para el caso del fútbol ya no es tan común como antes, bueno, hace unos 20 años, por ejemplo, el juego en las calles, ¿verdad? De poner las piedras. Yo sé que traía algún tipo de inconvenientes para algunos vecinos, pero se ejercía básicamente en cada colonia. Ahora, si quieres jugar fútbol, te vas a un espacio determinado. Y no necesariamente, no estaba hablando acá de una sospecha de maldad, y mucho menos de que las personas van, estén gramados. Claro que está ese nivel de juego que es un poquito mejor o ese intento. Pero ¿qué pasa con aquellos que no pueden ir y pagar $1 o $2 para el árbitro para la cancha? Y le gusta el fútbol, etcétera, tal vez tendrá que esperar una vez educación física en su escuela o colegio para jugar, ¿verdad? Entonces vuelve a quedar privatizado incluso ese interés de juego. No para ser profesionales, simple y sencillamente para divertirse, para pasarlo bien, para ser amigos, para hacer vínculos, ¿verdad? Si ya no está ese espacio de la calle que básicamente está, hoy sí, como debió ser casi siempre, ¿verdad? Para el carro, para los parqueados, etcétera, pues tampoco puedes hacer eso. Incluso en el caso del básquetbol, también hay un fenómeno actual de academias de básquetbol que utilizan espacios públicos para jugar básquetbol. Yo no estoy negando su validez o que no sea interesante o que no sea un esfuerzo interesante, ya que estos maestros del deporte que se dedican a enseñar a los niños merecen el cierto espacio, no lo dudo, y merecen un salario, etcétera, pero en esos momentos específicos básicamente se privatiza ese espacio que es público. ¿Qué pasa con aquellos niños que no pueden acceder al juego, que no pueden acceder a aprender de forma un poquito más técnica, etcétera, el juego? Que al final de cuentas puede ser, sí, una práctica de deporte consciente, con ciertas expectativas de futuro, o simple y sencillamente divertimiento. ¿Qué pasa con el niño que no puede acceder? Entonces también, aunque no queremos desincentivar ese tipo de esfuerzos, porque también tienen un mérito interesante, igual las instituciones públicas al prestarlo para la enseñanza de deportes, claro que es una actividad mucho mejor que otro tipo de actividades, ¿verdad? Pero se privatiza el espacio también, se privatiza hasta cierto punto el acceso al juego. Aunque hay otros momentos, por ejemplo, hay un parque cerca de mi casa, que es el Redondel del Palmar, donde en ciertos momentos de la tarde hay niños, jóvenes, adolescentes, que van y empiezan como a rapear, ¿verdad? A mí me encanta ver esa dinámica, comparta uno lo que dicen, pero
creo que es un esfuerzo interesante, en ese caso musical, de expresarse, ¿verdad? Y ahí está el espacio público donde lo hacen. A veces llegan espectadores, yo he llegado como espectador, me divierto escuchándolos y bueno, en fin, es un uso más a la usanza clásica del espacio público, siendo un espacio gratuito, público y de expresión, ¿verdad? Estos autores, sobre todo Mark Fisher, ponen en el centro de la discusión la, la profundización del individualismo o la lógica individual del capitalismo actual. Es decir, soy yo, básicamente, soy yo y mi teléfono, soy yo y mi aparato tecnológico, soy yo y el internet, soy yo y mis redes, ¿verdad? Pero el contacto, la amistad, etcétera, todo eso se va cortando de una forma sistemática desde pequeño. En ese sentido, dónde se crean los lazos, dónde se crean esas amistades, dónde se crean esos espacios de compartir ideas, de compartir gustos, de compartir música, qué sé yo, algún tipo de discusión, de debate, y no solamente el individualismo o el encerrarse. Por otro lado, Fisher también habla de dónde se habla de lo público. Sí, están las redes sociales, pero sabemos que las redes sociales tienen un impacto limitado y no da lugar al debate. Cuando uno habla en redes sociales, usualmente suele ser respondido por un ataque, ¿verdad? Y es porque las redes sociales, cuando te expresas, eso lo trata el autor Juan Sotibars, suele tratarse de expresiones un poco más concretas, un poco más toscas, que la otra persona la puede percibir como, ¿verdad? Como un ataque, ¿verdad? Si vos le respondes un comentario con el que no estás de acuerdo, mire, yo no estoy de acuerdo por tal y tal cosa, esta persona no está viendo tus características, tu forma de expresarte, tal vez lo dijiste con una sonrisa, o querés entablar algún tipo de comunicación, de discusión sobre un tema específico, no. Se toma como un golpe y resurge el ego de la persona que ha sido inferida y puede empezar una discusión. Es decir, el debate en redes sociales es casi imposible porque no está suavizado o suavizado, a veces también enardecido por el lenguaje no verbal, por el lenguaje corporal, que puede a veces, aunque las palabras puedan tener cierto impacto, pero el lenguaje verbal puede estarte diciendo, platiquemos, ¿verdad? Eh, Debatamos de una forma un poco más liviana o sin tanto estrés, sin tanta carga violenta, un tema en específico. Entonces, ¿dónde se habla de lo público? Básicamente ya no se habla de lo público. ¿Dónde expresarte incluso del gobernante o de la administración X, ya sea para hacer una crítica constructiva, destructiva, o para acordar que hay alguna acción correcta, alguna acción viable, que se felicita, etcétera? O sea, se elimina la discusión pública. He ahí que con todas estas pérdidas, con toda esta privatización que vemos, eh, la conclusión de este video, de este comentario, es defender lo público. Defender lo público porque sigue la lógica de bienes tan importantes que en los que estamos la mayoría más o menos de acuerdo, como el agua, por ejemplo. Sigue la lógica de lo público, de lo gratuito, de lo que está para acceso de todos, ¿verdad? No solamente las personas de clase alta o clase media, que sí tienen la posibilidad de otorgar algún tipo de divertimiento a sus hijos o ellos mismos poder acceder a algún tipo de desestrés o espacios seguros donde puedan expresarse y ser, bueno, ser quienes son, ¿verdad? Con cierta libertad, sino también aquellas personas, aquellas que no tienen ese acceso, aquellos que no pueden tanta libertad de movimiento, tanta libertad de elegir lugares o espacios para expresarse, para divertirse, para hablar de cosas en común, para hacer vínculos. Estas personas también deberían iniciar un acuerdo para defender este tipo de espacios, para poner reglas claras, para volver y dignificar lo público, para dignificar lo público más bien, porque creo que nunca han sido espacios tan utópicos o interesantes, ¿verdad? Pero ante esta avanzada del mercado, ¿verdad? Puede ser que lo poco que teníamos también lo perdamos. Así que eso es, defender lo público.